1910 fue un año bastante agitado para México. Durante dicho año se llevaron a cabo aquellas elecciones donde el candidato opositor a Porfirio Díaz estaba en prisión mientras se efectuaba el proceso. De igual manera tuvieron lugar las celebraciones por el centenario de la independencia, donde Díaz fue el gran protagonista y su gobierno se dio a la tarea de mostrar al mundo que México no era sino una nación orientada al progreso. Finalmente, 1910 fue el año en el que comenzó la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. De los implicados en esa lucha durante 1910 y 1911 destacan las figuras de Pascual Orozco, Pancho Villa e incluso Emiliano Zapata, mientras que hubo un hombre que desde tiempo atrás ya apoyaba al maderismo y si bien no fue el primer sublevado, sí fue de los primeros que cayeron en nombre de la causa. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia de Aquiles Cerdán y los combatientes de Puebla. No queda claro del todo su fecha de nacimiento. Suele decirse que nació un 2 de noviembre de 1876, mientras que otros indican que nació en 1877. De una u otra manera, nació en Puebla, sin saber que su nombre cobraría gran fama en su estado natal. Fue el tercero de 4 hijos. Mientras sus hermanas Carmen y Natalia eran mayores que él, su hermano Máximo fue el más joven. Su padre ya tenía algunos antecedentes en la cuestión sindical, mientras que su madre fue hija de un exgobernador del estado. Durante su juventud accedió a la biblioteca de su padre y se informó considerablemente de lo que era, en esencia, la lucha por los derechos de los trabajadores, de manera que no pasó mucho para que se uniera al Partido Socialista Obrero. Vale la pena señalar que su vida no fue nada tranquila. Se unió al ejército durante algún tiempo, navegó como marino mercante y finalmente se instaló en Puebla, donde trabajó como zapatero. Durante el mes de enero de 1908 se casó y los siguientes años tendría 2 hijos. Después de su desaparición nacería la tercera. Fue en esa época que se enteró de las acciones de Francisco I. Madero, de manera que Aquiles no dudó en difundir propaganda maderista. De hecho, durante 1909 fue uno de los fundadores del Club Luz y Progreso. De igual manera, formó parte de una protesta contra el gobernador poblano que buscaba imponerse en el cargo, lo que le salió bastante caro debido a que fue encarcelado durante 2 meses. Volvió a Puebla y se dio cuenta de que ya no solo eran los trabajadores quienes simpatizaban con el maderismo, sino que la clase media también se había unido al movimiento. Durante 1910, Francisco I. Madero visitó Puebla en su tercera gira, de modo que Aquiles y los suyos se encargaron de los preparativos para celebrar su paso por el estado. Madero fue vitoreado por más de 20,000 personas a lo largo de la vía de Apizaco a Puebla, mientras que el gobierno no se quedó atrás e hicieron varios montajes de manifestaciones en favor de Porfirio Díaz, donde los choques con los maderistas no se hicieron esperar, dando lugar a varias detenciones. De una u otra manera, la gente creía en Madero, suponiendo que como presidente apoyaría a la clase obrera, lo mismo que las clases altas. Lo más complicado fue que Aquiles comenzó a ser objeto de sospechas, debido a que un par de hombres fueron detenidos llevando fusiles. Las autoridades los obligaron a decir de dónde los habían sacado, y dijeron que Aquiles Cerdán se los había vendido. La situación que parecía no poder empeorar, lamentablemente empeoró. Madero fue detenido y luego de algún tiempo escapó a Estados Unidos, de manera que Aquiles, junto a su hermana Carmen, viajaron y se entrevistaron con él, donde hablaron sobre cuáles serían los planes para levantarse en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Los hermanos Cerdán volvieron a México para finales de octubre de 1910, dispuestos a secundar la lucha a la que convocaba el Plan de San Luis.
de manera que Aquiles se dedicó a comprar fusiles y otro tipo de insumos y junto a Francisco Salinas prepararon un plan destinado a la toma de Puebla la noche del 19 de noviembre. Lamentablemente, las autoridades se enteraron de lo que se llevaba a cabo en la vivienda de los Cerdán y enviaron al jefe de la policía, de nombre Miguel Cabrera, encomendándole frenar los planes de los conspiradores. Lo que nadie esperaba fue que apenas entró a la propiedad, lo abatieron. Vale la pena mencionar que estos sucesos tuvieron lugar el día 18 de noviembre. Lo más lamentable es que en ese momento la casa de los Cerdán era ocupada apenas por una veintena de individuos, donde se incluían infantes y personas mayores, de manera que Aquiles hizo llamar a otros de sus compañeros, diciendo que la toma de Puebla daría inicio antes de lo planeado. Varias personas llegaron a la casa, mientras que varios elementos de la policía de igual manera se dirigían al sitio. Sin embargo, sus objetivos eran totalmente distintos. Los hermanos Cerdán, junto a otros familiares, amigos y compañeros de lucha, hicieron todo lo posible por encarar a la policía local. Lamentablemente, no todos tenían experiencia en combate y poco a poco fueron cayendo. La batalla duró cerca de 4 horas y a lo largo de esta, su hermano Máximo fue abatido en combate, lo mismo que otros compañeros que defendían la casa desde la azotea. Se dice que Aquiles, sabiendo que la lucha había finalizado, se ocultó en un agujero del piso y lo cubrió con algunas tablas. Las autoridades entraron en la vivienda y la catearon, sin dar con él, de modo que más de una veintena de policías decidió permanecer en la casa. Fue que Aquiles pasó más de 14 horas oculto. Debido a la humedad y el frío, empezó a toser, lo que delató su posición. Fue localizado y las autoridades lo sentaron en una silla del comedor. No se sabe qué tipo de palabras intercambiaron. Sin más, se limitaron a acabar con él. Su funeral se llevó a cabo sin llamar demasiado la atención. Lo interesante fue que los hechos de Puebla afectaron considerablemente el prestigio de Porfirio Díaz. Después del triunfo del maderismo durante 1911, se presentaron los debidos homenajes para Aquiles Cerdán y los otros poblanos. Vale la pena señalar que Aquiles, en aquel entonces, apenas pasaba de los 30 años. Nunca se imaginó que aquella lucha, de la que fue pionero, se extendería durante más de una década. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.